Buenos días con todos. Mi nombre es Stephanie Delgado y soy directora de gestión de portafolios de inversión en Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú. Les quiero dar la bienvenida a la quinta y última sesión de este ciclo de conferencias llamado La Ruta de Carbono. Este ciclo ha contado con 5 sesiones que han sido siempre los jueves a las 9 de la mañana y nos ha brindado un espacio para conversar con diversos especialistas sobre temas relacionados al mercado de carbono. Este ciclo de conferencias nos prepara para el encuentro presencial del 23 al 26 de octubre en Cusco, donde se dará el Congreso Red Flag 2023. Red Flag es la red de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe, que cuenta con 27 fondos de 19 países diferentes. Esta red de fondos celebra un congreso anual para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre los fondos, pero también junto con aliados estratégicos, cooperantes, representantes del gobierno y otros actores importantes de la comunidad ambiental. En el enlace que ven en su pantalla, congreso.redflag.org, pueden entrar a la web y encontrar más información sobre los temas que se tratarán este año en el Congreso. Lamentablemente, o bueno, es una buena y mala noticia, el Congreso ha tenido una excelente acogida y ya no podemos aceptar más participantes porque se llenó el aforo del espacio en el cual será el Congreso. De todas maneras, para las personas que ya tienen planeado ir y tienen sus entradas, durante el Congreso estaremos liderando una sala temática junto con Fondo Acción de Colombia, dedicada justamente a mercados de carbono. Así que los invito a inscribirse, a participar en esta temática para seguir aprendiendo juntos sobre este tema tan importante hoy en día. Y bueno, en este ciclo de conferencias hemos hablado principalmente sobre proyectos de carbono basados en soluciones de naturaleza. Hemos hablado sobre carbono azul, hemos hablado sobre créditos de biodiversidad, que es un tipo de proyecto que recién está en diseño, y también hemos hablado de proyectos RED Plus. Como recuerdan, los proyectos RED son proyectos de carbono enfocados en reducir las emisiones de carbono por la deforestación y degradación forestal. Hemos hablado previamente con Jaime Nalbarte de la organización AIDER, que justamente ejecuta contratos de administración en áreas naturales protegidas del Perú, enfocados en Red Plus. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con la otra cara de la moneda, con un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAM, una organización pionera en el mercado de carbono del Perú. El CERNAM es justamente la entidad responsable de diseñar estos contratos de administración como una de las fuentes de financiamiento para operar las áreas naturales protegidas. Y hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, con David Guamán, que es director de gestión de las áreas naturales protegidas del Perú en el CERNAM. Hoy David nos contará más acerca de Red Plus, la experiencia del CERNAM como pioneros en proyectos de carbono como una de las principales fuentes de financiamiento para la gestión de las áreas naturales protegidas. Les voy a contar un poquito más de la experiencia de David. David Guamán es biólogo y egresado en la segunda especialidad en Geografía, Gestión Ambiental y Manejo de Recursos. Cuenta con 20 años de experiencia laboral en gestión, conservación y manejo de la biodiversidad en Perú en el sector público y privado, con énfasis en áreas naturales protegidas en el diseño e implementación de estrategias participativas en monitoreo, vigilancia y control. Davis cuenta con una vasta experiencia en la formulación y ejecución de políticas y proyectos de conservación y desarrollo, estrategias de capacitación, monitoreo biológico, resolución de conflictos y el empoderamiento de organizaciones comunales indígenas, con miras al ordenamiento y planificación territorial, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. David Guamán es especialista en la promoción e implementación de mecanismos de participación como contratos de administración en áreas naturales protegidas
implementando estrategias de vigilancia, monitoreo biológico y diseño e implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos Red Plus. Antes de darle el paso a Davis, que nos estará contando sobre este tema, recuerden que en el Zoom tienen la opción de registrar sus preguntas que nosotros iremos revisando, y al final de la presentación de Davis habrá un espacio para responder a estas preguntas. Así que, sin más, le cedo la palabra a Davis. Davis, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Buenos días, Stephanie. Para mí es un gusto poder estar en este momento con ustedes. Agradecer a Profonampe, que es un aliado nuestro muy importante eh, en esta presentación. Bueno, yo quiero hoy día eh, saludar a todos los que nos están mirando y queremos compartir desde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es parte del Ministerio del Ambiente, cómo es que nosotros hemos venido aplicando este mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación en áreas naturales protegidas como una estrategia para la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas, ¿no? Eso para nosotros ha sido algo bastante importante, bastante innovador, como lo has mencionado tú. Nosotros ya hace muchos años empezamos con esta idea con los ejecutores de contratos de administración, que es un aliado más para la gestión de estas áreas, y asumimos este reto como una idea innovadora, ¿no? Cuando hace muchos años todavía no se hablaba de esto, este mercado de carbono estaba todavía bastante incipiente. Tuvimos que asumir este reto con mucha responsabilidad desde el Estado, y consideramos que ha sido una intervención muy importante, la cual ha ayudado y está ayudando a la consolidación de estas áreas naturales protegidas que son tan diversas, tan importantes, y también en la cual tenemos una serie de actores involucrados, ¿no? Entonces yo tengo una presentación que quiero hacerles con unas ideas orientadoras, y vamos a irlas mostrando, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esta presentación lo que quiero es resumir un poco la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas, porque en realidad nosotros no somos especialistas en mercados de carbono, no queremos ser especialistas en mercados de carbono. Nuestra función principalmente va hacia la conservación de estos espacios y al promover el desarrollo. Hablarles un poco de la brecha financiera del servicio, que para nosotros es un paso muy importante. Estos mecanismos económicos priorizados, algunos mecanismos económicos priorizados, el esquema de los contratos de administración, y allí entrar a los resultados de las iniciativas tempranas, como se les llama ahora, que son los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación en áreas naturales protegidas, y el escalamiento de este financiamiento pensando un poco en los fondos climáticos, en los recursos que tenemos, ¿no? Y hablar de los desafíos y próximos pasos que tenemos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, para nosotros es muy importante estos tres círculos verdes que podemos ver aquí. En el centro está enfocada la gestión efectiva, ¿no? Nosotros pensamos que si conservamos, si la biodiversidad de las áreas naturales protegidas se encuentra conservada, esta biodiversidad nos proporciona diversos servicios ecosistémicos, ¿no? Y esos servicios ecosistémicos tienen que ser servicios de provisión, porque podemos tener frutos, podemos tener algunos productos de las áreas protegidas, podemos tener carne de monte, podemos tener también algunos servicios ecosistémicos como el de almacenamiento de carbono, regulación del agua, ¿no? Y otros, y el servicio ecosistémico del paisaje, ¿no? Para nosotros son importantes. Entonces esos servicios ecosistémicos se van a mantener. Y si estos se mantienen, vamos a generar beneficios. Vamos a generar beneficios a la población, al poblador local, al comunero, a las ciudades que se encuentran cercanas, y por eso para nosotros esos beneficios son los que ayudan a que la gente también, y las poblaciones y los peruanos
podamos involucrarnos en la conservación de la biodiversidad. Entonces es un círculo virtuoso bastante importante para nosotros que está relacionado a la conservación de la diversidad biológica, a generar bienestar en la población y ver cómo estas áreas naturales protegidas son activos para el desarrollo de las regiones en las cuales se ubican, ¿no? Eh, Siempre mirando con énfasis en la participación, en la gobernanza del territorio y también con una visión integral, ¿no? Mirando un poco más allá del área natural protegida. Miremos el paisaje, miremos las cuencas, ¿no? Que son algunas de las ideas que tienen que ver con esta gestión efectiva de las áreas naturales protegidas. Vamos a la siguiente, por favor. Yendo a la evolución financiera de la institución, aquí tenemos algunos datos que son bastante importantes. Nuestra institución ha cumplido este año 15 años, ¿no? Y nacimos con un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de 53 millones, ¿no? Y podemos ver que este presupuesto año tras año ha venido incrementándose, excepto en los años de la pandemia, y que este presupuesto en realidad muestra siempre un incremento, ¿no? Porque necesitamos más recursos, porque el Estado también está apostando por la conservación, está apoyando, pero estos recursos a veces suelen ser insuficientes, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros mostrar esto. Partimos con 53 millones hace 15 años y estamos actualmente con alrededor de 123 millones, ¿no? O pensamos en el 123 millones. Entonces, o tenemos 123 millones, ¿no? Esto nos ha generado también un crecimiento institucional porque también los desafíos se incrementan, necesitamos tener más personal en campo. En la institución somos alrededor de casi 1.300 personas, ¿no? Que laboramos y muchos de ellos son guardaparques, ¿no? Tenemos alrededor de 750 guardaparques. Entonces, lo importante de este presupuesto es que la mayor parte se va al campo, ¿no? A las áreas naturales protegidas, a nuestro personal, a la logística que implica, porque muchos de estos espacios se encuentran en zonas distantes, zonas en las cuales a veces no tenemos otra autoridad más que el personal de las áreas naturales protegidas. Para nosotros esto es un reto y también es muy importante mantener presencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y hablando un poco de la brecha, hablamos de que tenemos, por ejemplo, este año 123 millones y se identifica que tenemos una brecha bastante importante que cubrir, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar cómo es que año tras año no solamente los recursos, dependemos de los recursos del Estado o de la cooperación que generalmente eh, nos proporciona recursos, tenemos apoyo de cooperación, pero lo que queremos es buscar mecanismos que sean mucho más estables, no depender de un proyecto, no depender de una iniciativa, sino ver cómo buscamos que estas brechas sean cubiertas con mecanismos que nos aseguren año tras año la asignación de recursos, ¿no? Entonces, esta brecha nos ha presentado un desafío y por eso el CERNAM diseña una iniciativa que se llama Patrimonio Natural del Perú, que es una estrategia de sostenibilidad financiera, que busca cubrir estas brechas y buscar mecanismos de sostenibilidad durante los años. Esta iniciativa Patrimonio Natural del Perú para nosotros es un hito, es una marca, un inicio de pensar cómo vamos más allá o vamos fomentando o poniendo los cimientos para la sostenibilidad de estos espacios protegidos, ¿no? Y, digamos, reducimos la dependencia de la cooperación, ¿no? Porque esto en realidad puede modificarse de acuerdo a los escenarios económicos que se vayan presentando, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, este patrimonio natural del Perú nos lleva a pensar cómo tenemos estos mecanismos financieros, estos mecanismos económicos priorizados. Uno de ellos, el turismo. Sabemos que el turismo es una de las actividades que causa
escasos o nulos impactos a la gestión de las áreas naturales protegidas y causan muchos beneficios a la población, ¿no? También pensamos en mecanismos como la redistribución de los recursos que tenemos por las autoridades que tienen que ver con el agua, los contratos de administración, que no es más que un aliado se comprometa con nosotros a través de un contrato con periodos largos, ¿no? Entre 5 y 20 años, y que trabajen con nosotros para lograr los resultados identificados en los planes maestros, ¿no? Y esto se hace con ONGs que no tienen fines de lucro, ¿no? Algunos otros mecanismos que interviene el sector privado, como la compensación ambiental, ¿no? En los cuales se hace compensación de naturaleza por naturaleza y se hace una intervención integral en las áreas naturales protegidas, porque no solamente se habla del ecosistema que se tiene que compensar, sino del trabajo con las poblaciones aledañas y cómo se fortalecen las relaciones con estas, ¿no? Y pensar también en el trabajo con incentivos para el sector privado, ¿no? Para que el sector privado se involucre cada vez más en la conservación. Los mereces hídricos que tenemos, por ejemplo, el de Nor Yauyos, el de la ciudad de Arequipa con la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ¿no? Que son ejemplos en los cuales las entidades prestadoras de los servicios de agua destinan recursos para la conservación de las cuencas, y muchas de las cuencas de las cuales proviene el agua que se consume en las ciudades están dentro de las áreas naturales protegidas. Entonces, este es un mecanismo muy interesante que estamos aplicando ahora y lo trabajamos, ¿no? Algún mecanismo de multas, existen algunas multas se ponen se instauran en las áreas naturales protegidas por infracciones, y el tema de bancos de hábitat, ¿no? Que es una iniciativa muy interesante que también estamos promoviendo con algunas campañas que generan recursos y para acciones específicas en las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, esta es una gama de mecanismos económicos que hemos priorizado en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que van a ir o están yendo a cubrir estas brechas de recursos que tenemos identificadas para lograr esta gestión efectiva y el trabajo con las poblaciones para la conservación de la diversidad biológica. La siguiente, por favor. Yendo a los contratos de administración. Nosotros contamos con contratos de administración, con 8 contratos de administración actualmente suscritos, ¿no? Estos contratos de administración, el primero se suscribió en el año 2002, ¿no? Y este año hemos suscrito uno más. Trabajamos en varias áreas naturales protegidas, como el Coto de Caza del Angolo, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja-Sunene, el Bosque de Protección Alto Mayo, ¿no? El Parque Nacional Cerros de Amotape, la Reserva Nacional de Tumbes, ¿no? Entonces, en estas áreas naturales protegidas, lo importante es que nosotros tenemos a estas ONGs que están aquí al costado, como son el Club de Caza, Pesca y Turismo, DESCO, CIMA, AIDER, Conservación Internacional, el Consorcio Manglares del Noroeste del Perú, ¿no? Con los cuales tenemos una alianza hacia 20 años de trabajo, con un involucramiento de estas instituciones, ¿no? Pensando en alianzas a largo plazo y pensando en que juntos, con los recursos del Estado y los recursos que se pueden generar a través de los contratos de administración, se pueda hacer una gestión efectiva de estos espacios y cumplir con los resultados identificados en los planes maestros y por ende el trabajo también con las personas, ¿no? Y dentro de estos contratos de administración vigentes tenemos 3 proyectos red, uno en el Parque Nacional Cordillera Azul, el siguiente en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, y en el Bosque de Protección Alto Mayo. Estos proyectos red son en realidad íconos importantes. Estamos también con una iniciativa de un proyecto red en el Parque Nacional Cerros de Amotape, la Reserva Nacional de Tumbes y el Coto de Caselangolo, que es la primera iniciativa que involucra bosque seco, ¿no?
no solamente bosque amazónico, y es una iniciativa bastante interesante, y hay una para el Parque Nacional Bahuajá-Sonene en el ámbito de Puno, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente para contar un poquito más la historia de estos contratos. Las dos primeras iniciativas con Proyecto Red a través de contratos de administración se trabajaron desde el año 2008. ¿No? Iniciaron el año 2008 en el Parque Nacional Cordillera Azul y en el Bosque de Protección Alto Mayo, y en el 2010 en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene en Madre de Dios, ¿no? Estas tres iniciativas abarcan 4 áreas naturales protegidas, suman alrededor de 2,1 millones de hectáreas, o sea, estamos hablando de extensiones bastante grandes involucradas en estos proyectos, ¿no? Y lo que buscan es, o lo que han hecho durante este tiempo, han generado emisiones verificadas con estándares internacionales, en este caso el estándar BERRA, ¿no? Que es con el BCS, que tiene que ver mucho más con cuantificar el carbono, ¿no? Ver cuántos créditos es un estándar, el estándar más utilizado internacionalmente, y el estándar CCBA, que tiene que ver con un poco más el tema de calidad, ¿no? Que tiene que ver con la contribución al clima, a la conservación de la diversidad biológica y el trabajo con las poblaciones. ¿Por qué dos estándares? Porque dijimos vamos a tener un nivel superior, dado que son áreas naturales protegidas, ¿no? Y buscamos una adicionalidad, pero queremos que estos dos estándares nos ayuden a verificar que lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo tenga un rigor, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ir por dos estándares, lo cual ha sido bastante importante para nosotros, ¿no? Cuando decidimos iniciar las iniciativas o entrar con los proyectos RED, ¿no? Y bueno, tenemos al Parque Nacional Cordillera Azul, que además de tener el proyecto RED con dos estándares, tiene un estándar que se llama Lista Verde. Es un estándar que es un reconocimiento que otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y reconoce también el trabajo que se realiza en la conservación, ¿no? Reconoce el- el buen estado de la conservación y la gestión que se viene realizando en esta área natural protegida. La siguiente, por favor. Voy a comentarles algunos de los resultados que se han tenido durante estos años y que venimos promoviendo en la gestión de estas áreas naturales protegidas, en este caso en el Bosque de Protección Alto Mayo con conservación internacional. Uno de los hitos muy importantes con este contrato de administración es que se tienen más de 600 acuerdos de conservación activos y se han firmado más de 1.000 durante estos años. Los acuerdos de conservación son una alianza que se firma con un poblador, con un grupo de pobladores, con una asociación, el Estado y la ONG u otra institución. Y lo que promueven son compromisos mutuos, ¿no? Donde todos nos comprometemos a hacer una gestión efectiva, a contribuir a la conservación, a no deforestar, a manejar bien nuestros bosques, ¿no? Entonces, uno de los hitos muy importantes de este contrato es el tema de acuerdos de conservación. También tenemos la exportación de alrededor de 18,9 contenedores de café orgánico que se han ido exportando a mercados internacionales, ¿no? Eso es algo bastante importante porque ha habido toda una intervención con los productores de café en la zona, mejorando su calidad de vida, trabajando, por ejemplo, cocinas mejoradas, ¿no? Viendo la integralidad del manejo de las fincas y que después nos lleva a tener un café de alta calidad, un café orgánico, ¿no? Tenemos a más de 268 familias beneficiarias de este cultivo de café. eh, 256 familias han dinamizado su economía a través del cultivo, de cultivos nativos del bosque, ¿no? Se han apalancado fondos concursables para trabajar proyectos con agroideas y tenemos una cooperativa que es la COPAN, donde ya estos productores están organizados y han conformado su cooperativa y vienen trabajando. Obviamente,
Todo esto se logra a través de la comercialización de los créditos de carbono que se producen del área natural protegida y que se invierten no solamente en el área natural protegida, sino también en las zonas colindantes, ¿no? Trabajando con las poblaciones. La siguiente, por favor. El siguiente caso es el de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Baguazzo-Nene, donde tenemos un contrato de administración con la ONG AIDER. Hemos identificado a más de 339 familias beneficiarias con cultivos de cacao. Aquí, en realidad, esto es en Madre de Dios, donde tenemos una amenaza muy fuerte por la minería ilegal, ¿no? Entonces, el proyecto RED, dentro de sus estrategias, cuando trabajamos el proyecto con AIDEA, dijimos, bueno, tenemos que buscar una alternativa económica que pueda, digamos, desincentivar la actividad ilegal de la minería, ¿no? Entonces aquí se propuso trabajar con cacao, ¿no? Y se ha logrado a la fecha tener más de 1.250 hectáreas de agroforestería con cacao, lo cual está promoviendo agroforestería con cacao en áreas degradadas, ¿no? En áreas degradadas, porque de hecho se ha recuperado estas áreas que eran pastizales, potreros, y se está trabajando la agroforestería con cacao. Con estas 339 familias, ellas también han conformado una cooperativa que se llama Copacer, están trabajando y exportando también más de 450 toneladas de cacao fino de aroma, ¿no? Tienen el sello Fairtrade y también tienen 132 toneladas de cacao exportadas con el sello orgánico, además que cuentan con la marca Aliados de la Conservación, que es un reconocimiento que da el CERNAM, ¿no? Y lo que buscamos es luchar contra la deforestación por la minería ilegal, ¿no? Ha sido una estrategia bastante importante y este proyecto también lo hemos podido hacer dado que tenemos los recursos de la comercialización de los créditos de carbono, ¿no? También tenemos trabajando con comunidades, más de 12.000 hectáreas de territorio con comunidades nativas que se están conservando porque nos ha llevado a también trabajar con las comunidades del cacao o trabajar artesanías, trabajar o ver los planes de vida de estas comunidades y ver cómo los ayudamos también a generar proyectos, ¿no? A la fecha tenemos más de 8.000 hectáreas eh, evitadas o de deforestación evitada en la zona. Si no hubiésemos tenido esta intervención, hubiéramos podido perder más de 8.000 hectáreas, lo cual hubiera sido lamentable, ¿no? Y se evitó emitir más de 3 millones de toneladas de CO2 al ambiente, ¿no? Entonces, es una de las formas en las que venimos trabajando. Aquí se trabaja mucho con las poblaciones, con los productores de castaña, con las comunidades aledañas. Entonces, es un ejemplo muy importante de ver cómo se interviene de una forma integral, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es el Parque Nacional Cordillera Azul, uno de los parques más emblemáticos también que tiene el país. Aquí trabajamos con la ONG CIMA Cordillera Azul, ¿no? Que, como comenté, tiene un reconocimiento de este parque en la lista verde de la UICN, ¿no? Que es un estándar que incentiva la conservación, ¿no? Se han generado puestos de trabajo, más de 600 puestos de trabajo, ¿no? 39% de estos dirigidos a mujeres, ¿no? 250 familias beneficiadas de la venta del cacao, porque también se viene trabajando el cacao en la zona de amortiguamiento de este parque, ¿no? Se han producido más de 180 toneladas y comercializado en el Valle de las Aspusanas, ¿no? Tenemos 234 familias de 14 centros poblados que reciben fortalecimiento organizacional técnico productivo. ¿Qué significa? Identificar actividades económicas, actividades que se estén desarrollando en estos poblados, en estas comunidades, y ver cómo ayudamos a mejorar las cadenas de valor de estos productos, cómo se les da capacitaciones, cómo se buscan mercados, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Tenemos identificadas más de 4.000 familias de 36 comunidades que cuentan con planes de vida establecidos que eh,
De estas 36 comunidades hay 9 comunidades nativas con las que venimos trabajando y la intención es seguir avanzando en ayudarles a hacer su planificación y ver cómo se va apoyando, por ejemplo, a que los procesos que se desarrollen en las comunidades estén relacionados a los planes de desarrollo local y regional concertados. Hay recursos que pueden ser apalancados y eso es lo que estamos promoviendo con ellos, ¿no? Estamos trabajando también las escuelas mejoradas, ¿no? El acceso al agua, ¿no? Este es uno de los proyectos también bastante emblemáticos. Hablar un poco de algunos aliados que hemos tenido en su momento, como Altelia, Mirova y algunos compradores de créditos de carbono que hemos tenido y que han sido unos aliados invaluables para la gestión de estas áreas. Pero como mencioné, en realidad nosotros no somos especialistas en comercialización, sino lo que nos interesa a nosotros es tener los recursos para poder trabajar con la gente para la conservación de estos espacios. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos para escalar y mejorar los mecanismos basados en red? Eh, hay, primero, necesitamos, para lo que ya tenemos, mejorar las negociaciones de los créditos de carbono o los BCUs que se generan, ¿no? Buscando mejores precios, ¿no? Pensando, por ejemplo, en hacer algunas subastas de créditos de carbono de áreas naturales protegidas que en realidad pensamos que pueden tener un valor adicional y siempre lo hemos dicho y lo hemos logrado, de tener un valor adicional diferente al mercado porque provienen de áreas naturales protegidas, ¿no? Donde también hay una inversión bastante fuerte del Estado y se pueden hacer todas estas otras cosas que he mencionado con los proyectos RED, además de trabajar todo el sistema de vigilancia y control, además de trabajar el monitoreo, ¿no? Nos permite trabajar con la gente, ayudar a la planificación. Nos lleva también a retos como diseñar e implementar nuevos modelos de gestión de fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos en su momento también generar recursos adicionales, que estos recursos adicionales deben ser destinados a generar más recursos, como los fondos fiduciarios o fondos intangibles o fondos mixtos que nos ayuden a pensar en la sostenibilidad luego de tener un proyecto red. Ampliar los proyectos red en nuevos ecosistemas de áreas naturales protegidas, como he mencionado aquí, 3 ejemplos, tenemos 2 en camino, ¿no? Que creo que son bastante emblemáticos, trabajados con estas ONGs, pero también podemos ir viendo y explorando cómo otras áreas naturales protegidas pueden entrar en este mecanismo como una alternativa para su sostenibilidad y para la gestión. Y eso también nos lleva a que como Estado tenemos que actualizar la normatividad y procedimientos para la formulación y la ejecución de los proyectos red, esto alineados a los compromisos nacionales que tenemos como Estado en las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Pero esta normatividad tiene que ser una normatividad ágil, tiene que ser una normatividad que facilite y promueva también estas intervenciones para lograr gestionar estos proyectos y poder luego tener este beneficio en la conservación. La siguiente, por favor. Un ejemplo que les quiero mostrar es que con el Parque Nacional Cordillera Azul tenemos un fondo que se espera que llegue a tener un fondo patrimonial que llegue a tener 57 millones de dólares, ¿no? Al 2023, ¿no? A la fecha nosotros tenemos en este fondo 27.5 millones, ¿no? Que es un desembolso que se ha logrado en el año 2022 y a fines de año esperamos lograr que este fondo patrimonial genere 57 millones que sirvan como un fondo para luego dar recursos para la gestión del área, ¿no? Los supuestos, que es los recursos por la comercialización de créditos de carbono del proyecto Red del Parque, están generando este fondo. Este fondo fiduciario generará un rendimiento, esperamos que genere un rendimiento de un 4.5% anual,
con lo que podríamos del rendimiento en realidad seguir gestionando esta área natural protegida a perpetuidad, ¿no? Y ver cómo este fondo cierra las brechas financieras, las brechas de recursos para esta área natural protegida. O sea, no solamente estamos pensando en lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y los 2 siguientes años, los 3, 4 siguientes años, sino estamos pensando en que esta área natural protegida puede generar una sostenibilidad y puede ser un área que tenga su sostenibilidad asegurada durante el tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Nos interesa el escalamiento, definitivamente, ¿no? Y aquí mostramos algunos mapas donde en- tenemos los contratos de administración de estas 3 áreas naturales protegidas. En el mapa en la pantalla, en la parte izquierda, tenemos a solo las 3 áreas naturales protegidas con los proyectos red. Estamos en el mapa del medio con 3 iniciativas nuevas que también están pensando en los proyectos red o en la reducción de emisiones por deforestación como un mecanismo de sostenibilidad. Y en el mapa de la derecha tenemos algunas áreas naturales protegidas que hemos identificado que podrían en algún momento también generar o ser parte de estas iniciativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación con una mirada a seguir contribuyendo a la conservación. Entonces, hay un potencial muy importante, sí, hay una experiencia lograda también, ¿no? Entonces, queremos sumar estos dos para seguir avanzando en el escalamiento de este financiamiento climático. La siguiente, por favor. Con algunos desafíos futuros, los efectos del cambio climático nos preocupan mucho, ¿no? Porque nos muestran escenarios bastante difíciles en cuanto a eventos extremos, a probables periodos grandes de sequía y de temperaturas muy altas, ¿no? Tenemos pensado también o nos preocupa mucho o pensamos mucho en el financiamiento sostenible, ¿no? No solamente en el financiamiento que podamos lograr a través de un proyecto que tenga un determinado número de años, sino más bien que las iniciativas que nosotros tengamos nos ayuden a ver cómo generamos sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Para que esta área natural protegida o las áreas naturales protegidas no dependan de algunos otros factores o de recursos que pueden agotarse, ¿no? Nos interesa hacer evaluaciones de la efectividad, cómo medir la efectividad de la gestión, ¿no? Eh, eh, Mirar un poco la medición precisa de la captura y almacenamiento de carbono en las áreas naturales protegidas es esencial, con metodologías que en realidad cuando iniciamos esto teníamos la metodología A y esa metodología A ha cambiado durante los años debido a que eh, tenemos mucha mayor tecnología, tenemos más acceso a imágenes de satélite, tenemos proyecciones mucho más acertadas, conocemos ahora, hay mucha más información de la que teníamos hace varios años cuando iniciamos los proyectos Red en el 2008, ¿no? En el 2008 hasta el Internet era diferente, no teníamos tantos programas de modelación o modelamiento de escenarios, ¿no? Entonces sí es importante mirar y siempre estar evolucionando en esto. También nos interesa ver también cómo muchos proyectos también se están generando, hay una competencia importante y tenemos que ver también que los precios pueden seguir fluctuando. Algunos dicen que la tendencia es a subir, pero en realidad cuando uno mira el mercado, los precios no están subiendo como se proyecta, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que estar mirando y apoyarnos mucho en especialistas, ¿no? Como mencioné, el expertise nuestro no es ese, como Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero tenemos aliados estratégicos que nos ayudan, como las ONGs con las que trabajamos, y el tema de política y gobernanza, ¿no? Pensar un poco en cómo va la gobernanza a nivel nacional, internacional, y cómo también situaciones que suceden en la economía, en la macroeconomía mundial, o situaciones que se generan localmente pueden hacer que esta gobernanza también eh, ayude, o sea, sume o reste en la generación de estas iniciativas, ¿no?
la estabilidad es muy importante, generar normas claras de intervención y promoción de las intervenciones y las inversiones es muy importante para proyectos como estos porque esto en realidad es una inversión también que hace el sector privado y los compradores a través del mercado voluntario y también puede ser el mercado regulado para trabajar y apostar por la conservación. Y un punto muy importante en estos proyectos de reducción de emisiones que hemos desarrollado en las áreas naturales protegidas es que cualquier comprador de créditos de carbono que quiera ver dónde se invirtió sus recursos puede ir y mirar la actividad económica que se está desarrollando, conversar con el productor, ir a ver un puesto de control que esté funcionando, conversar con el personal y ver cómo la adicionalidad de un proyecto red se ve en cambio, ¿no? Cómo lo estamos haciendo y hace una apuesta institucional muy fuerte del Estado en trabajar estos proyectos red, ¿no? Y sobre todo también tener mecanismos claros de rendición de cuentas, mostrar claramente lo que se está haciendo y una supervisión efectiva del Estado hacia estas iniciativas. La siguiente, por favor. Eh, todo lo que nosotros estamos, o lo que he presentado está relacionado a la necesidad de trabajar esta gestión efectiva, asegurar que los servicios ecosistémicos permanezcan, que estos servicios ecosistémicos generen beneficios a largo plazo con los proyectos de carbono y es muy importante adaptarnos a un entorno en constante cambio, ¿no? Los mercados cambian, los intereses pueden ir cambiando, las tecnologías van cambiando, entonces hay que siempre estar mirando lo que está sucediendo en la macroeconomía, lo que está sucediendo también con el tema del cambio climático y otros, y ver cómo los mecanismos que propongamos también vayan evolucionando. La siguiente, por favor. Muchas gracias por el espacio que hemos tenido. Como mencioné, esta ha sido una apuesta muy importante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del MINAM para trabajarla y consideramos que es una experiencia muy importante. Hemos aprendido mucho, ¿no? En el camino, creo que hay muchas lecciones aprendidas y hay bastante que podemos replicar en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Davis. Bueno, un gran trabajo que vienen haciendo, gestionando la ejecución de estos proyectos hace muchísimos años ya, ¿no? Sí, sí, desde el 2008 que tuvimos Sí. las dos primeras experiencias, el 2010 la tercera y ahora tenemos, tenemos dos iniciativas en camino que creo que también vamos a poder hablar mucho de lo que se puede hacer con esto, de la adicionalidad que se genera, ¿no? La Ujú. adicionalidad que se genera en la conservación del área y el trabajo con las poblaciones, ¿no? Tenemos varias preguntas, hay mucho interés sobre lo que nos has venido contando. Voy a empezar leyendo algunas de las preguntas. La primera es, ¿cómo se diferencia del merece hídrico? ¿Cómo se diferencia el merece hídrico de los mecanismos Red Plus para financiar las áreas naturales protegidas? Ya, está relacionado, el merece hídrico está relacionado a la capacidad que tiene el área natural protegida de conservar una cuenca, ¿no? A la capacidad que tiene el área natural protegida de seguir eh, generando agua de calidad para una población, ¿no? Porque esto está relacionado a que una entidad prestadora de servicios, como es una empresa de agua, ¿no? Eh, cobra a los usuarios y genera un fondo. Ese fondo se invierte en un área natural protegida para conservar la cuenca, ¿no? A conservar los medios de vida, que hayan humedales, que haya bosque, ¿no? Y que a través de esto siga habiendo, no haya deslizamientos, no se estabilice el ciclo del agua en estos espacios, en este caso dentro de las áreas naturales protegidas. El mecanismo red más bien está relacionado al almacenamiento de carbono que hay en un área natural protegida, ¿no?
Y este almacenamiento de carbono en realidad está relacionado a que si yo tengo en una hectárea 100 toneladas de carbono, yo tengo que hacer que estas 100 toneladas permanezcan en el tiempo. Cuando uno hace un modelamiento de deforestación en un área natural protegida, dice, si yo no trabajo bien conservando esas 100 toneladas de carbono, esas pueden ser taladas, quemadas, ¿no? Hacer que cambie el uso de suelo de la tierra y ese carbono en realidad termina emitiéndose al ambiente. Entonces el principio es que allí es más la conservación del bosque en pie y de los procesos que se dan en el bosque, porque no es una plantación, ¿no? Es un bosque que tiene vida, que hay una relación mucho con con los animales, con todos los procesos ecológicos que se dan dentro. Entonces uno tiene que ver más con el almacenamiento de carbono y el otro tiene que ver mucho con la calidad y la cantidad de agua que se genera para mantener la provisión de agua para un usuario, ¿no? Claro, exacto. Ambos son básicamente servicios ecosistémicos, ¿no? Que nos brinda la naturaleza, pero son mecanismos diferentes como has explicado súper bien. La Sí, otra pregunta es sobre el Parque Nacional Cordillera Azul. Em, Se ha cuestionado el reconocimiento del Parque Nacional Cordillera Azul en la lista verde por una gestión no inclusiva con los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las acciones para asegurar una gobernanza inclusiva en esa área natural protegida? sí. Em, el reconocimiento del estándar lista verde lo que busca es reconocer una buena gestión, ¿no? Que se esté trabajando bien, que el ecosistema esté conservado, que trabajes con comunidades. Y ese reconocimiento no es un reconocimiento que esté escrito en piedra, porque en realidad si es que la situación económica, las amenazas cambian o el contexto social, por ejemplo, el trabajo con las comunidades cambia, en realidad el reconocimiento del estándar lo que te propone es una mejora continua, ¿no? Cuando tienes el reconocimiento, tienes una supervisión de otras personas que te pueden plantear un plan de mejora. Si aquí, por ejemplo, se habla del trabajo con las comunidades, lo que tenemos que hacer es mejorar ese trabajo con las comunidades, tener una intervención más enfocada en el trabajo con las comunidades, ¿no? Y ver cómo se pueden hacer actividades económicas, fortalecerlas, trabajar sus planes de calidad de vida y otros. Entonces, esto en realidad es algo que va evolucionando y que se va viendo con el tiempo. Nosotros como Estado en realidad tenemos la intención y tenemos el compromiso de trabajar con las poblaciones colindantes, en este caso con las comunidades indígenas, ¿no? Y trabajamos con ellos, no solamente con población indígena quichua, sino con la población cacataibo, con la población yinne, con otras etnias que también rodean este parque nacional, que es un parque bastante grande y emblemático. Sí, bueno, actualmente ese es un tema muy controversial, ¿no? Se ha generado controversia justamente por cómo las comunidades se ven beneficiadas y por otro aspecto que tú también mencionaste en tu charla, que es em, realmente el impacto que se está generando, ¿no? En la reducción de las emisiones y ahí creo que, como decías, también tiene que ver mucho la tecnología que se puede usar y las líneas de base que se establecieron en algún momento, ¿no? Sí, claro. De hecho, son proyectos complejos porque todo el potencial se basa en proyecciones, ¿no? Entonces, siempre cuando uno proyecta modelos hay cierto espacio a, bueno, a equivocaciones, ¿no? Porque al final son proyecciones. Sí, En, además que sí, cuando uno genera un proyecto red, en realidad hay mucha expectativa del proyecto red y de los recursos que se generan, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Decir, estás comercializando créditos, entonces me va a tocar, ¿cuánto de plata me va a tocar? Eso en realidad es algo que hay que saberlo mencionar, hay que saberlo manejar, porque los recursos van para conservar esos espacios, para mejorar los medios de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, algo que como se menciona con las comunidades, es muy importante también el manejo de las expectativas, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer
con estos recursos, recordemos que un proyecto red es algo complementario, es algo adicional. El proyecto red no reemplaza las intervenciones que, por ejemplo, debe tener el Estado en salud, en educación, en agricultura, no sé, en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, eso también es importante ver cómo complementamos, pero no reemplazamos. Claro. Em, y lo has mencionado en tu charla, una consulta que también se está levantando acá es sobre la adicionalidad. Porque uno de los criterios para poder establecer uno de estos proyectos red es eh, que se asegure la adicionalidad de la iniciativa. Es decir, que si no se generaría este flujo o este flujo de ingresos por la venta de los créditos, no se podrían tomar las acciones que se van a tomar para evitar la deforestación forestal. Eh, y ahí mi pregunta es, siendo estos proyectos, bueno, mi pregunta y la que dice una persona anónima, siendo estos proyectos de un área natural protegida, que en teoría debería garantizar la protección del bosque, ¿cómo se ha argumentado la adicionalidad? Sí, ese es algo que es una pregunta que seguido nos hacemos y nos hacen, ¿no? Eh, Como he mencionado, nosotros tenemos, yo empecé mostrando un poco los recursos que tenemos que año tras año se van incrementando. Para nosotros eso es importante, pero también tenemos una brecha bastante grande de cumplir, que es prácticamente la misma cantidad de recursos que tenemos del Estado. Entonces, el hecho de que se cree un área natural protegida no significa que por tener o por crearla, esta área, este espacio se va a conservar. Lo que necesitamos es hacer gestión y la gestión efectiva. Entonces, con los recursos que tenemos, sería insuficiente, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo de un proyecto red nos genera que, por ejemplo, yo tengo para, no sé, para contratar a 10 guardaparques, pero con el proyecto red puedo contratar a 10 más y puedo coberturar mejor y cuidar mejor el bosque. Pero no solamente es la vigilancia, ¿no? Yo tengo que trabajar con la gente, con la población. Por eso he mencionado el trabajo con el cacao, por eso he mencionado el trabajo con el café. Y no son recursos que el Estado o que yo como Cernam me los voy a llevar. Más bien estoy mejorando la calidad de vida de estas poblaciones. ¿Para qué? Para que sean aliados, que no tengan la necesidad de ir a talar el bosque, no tengan la necesidad de invadir un área natural protegida, sino que estén felices, estén contentos, ¿no? Nosotros apoyamos ese fortalecimiento, podemos comprar equipos, podemos hacer capacitaciones, ayudar con la cadena productiva. ¿Para qué? Para que esas poblaciones estén estables, tengan una vida armoniosa y se vuelvan aliados nuestros. Eso, sin un proyecto red, es difícil hacer. Es muy difícil hacer, o es más difícil, ¿no? Siempre nos articulamos a otros ministerios, a otros gobiernos regionales, pero el tener un proyecto red nos genera esa facilidad de poder intervenir y trabajar. Esa es la adicionalidad. Es la adicionalidad que se genera. No solamente es los recursos del Estado, porque los recursos del Estado siempre son escasos, ¿no? Claro, entonces tiene que ver con la brecha de financiamiento que mencionaste al inicio de tu presentación, ¿no? Exactamente. Claro, buenísimo. Mira, hay un montón de preguntas, David, súper interesantes. Vamos a hacerte una pregunta más porque ya estamos sobre el tiempo. La pregunta es Caterina Ocio. Muchas gracias por la charla. Un par de preguntas. ¿Cuáles son los principales compradores de los créditos de carbono emitidos? Y la segunda pregunta es, por otro lado, ¿las ACRs y ACPs también comercializan créditos de carbono o solo las áreas naturales protegidas? Ya. Con la primera pregunta, los principales compradores de carbono son empresas. Son empresas que son formales, ¿no? Que tienen un compromiso climático en reducción de emisiones, ¿no? Y para tú comprar reducción de emisiones, tienes que haber pasado procesos primero donde analices si estás emitiendo demasiado, reducir tu huella de carbono
¿no? Que es lo que generalmente hace una empresa. Y como tercer y último caso, lo que no puedes reducir lo compensas, ¿no? Entonces, empresas internacionales generalmente son las que están haciendo esto porque están preparándose para cumplir los compromisos climáticos que estamos asumiendo como países, ¿no? Están reduciendo sus emisiones porque sabemos que estamos en un escenario de cambio climático, ¿no? Y hemos tenido empresas importantes que han venido comprando. Hay empresas, tenemos bandas de rock que neutralizan algunos eventos, tenemos empresas que, como Disney, que por ejemplo ha compensado o ha adquirido créditos de carbono, en realidad no por compensar, sino por un compromiso que ellos tienen también en la conservación, ¿no? Empresas mineras que también se han involucrado, ¿no? Y con las que venimos trabajando, ¿no? No sé, ¿puedes precisarme la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta era las ACRs, o sea, las áreas de Ah, conservación regional y ACPs, ¿también comercializan créditos de carbono o solo las áreas naturales protegidas? ya. Con un ACR en realidad sería más fácil, ¿ya? Las ACRs pueden tener contratos de administración, pueden comercializar créditos de carbono, lo pueden hacer. ¿Lo están haciendo? Actualmente no. No tenemos mapeado ningún proyecto con algún área de conservación regional, pero sí lo pueden hacer. Y hay bastante interés de los gobiernos regionales y de algunos aliados en avanzar en este aspecto. Y ya hay gobiernos regionales que están avanzando con sus directivas y los procesos de otorgamiento de contrato de administración. En áreas de conservación privadas se podría dar, pero esto está muy relacionado a, a la cantidad de hectáreas que se tienen de bosques, por ejemplo, en una ACP. Lo segundo está relacionado también a las amenazas que puede haber, porque hay que hacer un modelamiento de deforestación. Si es que es un lugar donde no tenemos una amenaza de deforestación, es más difícil poder hacer viable un proyecto red. Y el tercero tiene que ver mucho con la viabilidad, ¿no? Los recursos que también implican hacer un proyecto red. Hacer un proyecto de reducción de emisiones es bastante costoso porque necesitas tener el estándar, tener especialistas en carbono, hacer inventarios, ¿no? Calcular el stock de carbono, hacer modelamientos, entonces es muy difícil. Y generalmente las ACPs son áreas pequeñas, ¿no? Entonces, ¿podría funcionar? Sí, si es que probablemente el área es muy pequeña, pero se asocian con otros lugares. Con las ACRs es más factible porque son espacios relativamente grandes, ¿no? Claro, buenísimo, clarísimo, Davis. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente muy interesante tu presentación y de parte de los asistentes, muchísimas preguntas súper interesantes. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este ciclo de conferencias y a los expositores previos. Realmente ha sido un espacio muy rico para seguir aprendiendo. Tenemos todas las ganas de volver a lanzar este tipo de conferencias para compartir y mantenernos actualizados sobre lo que vienen haciendo los diversos actores en este ecosistema que está en constante evolución. Entonces, para los que van a Cusco, nos vemos allá. Gracias nuevamente a todos, gracias Davis y hasta la Gracias, Estefan. próxima. Nos vemos.